¿Más trabajo? Poco después de la ceremonia de los dragones aspecto, los guardianes que residían en Ulduar regresaron, y allí se encontraron con un Odín furioso por la desobediencia que habían mostrado los otros guardianes hacia la figura del primer designado, a él. Así que expuso su plan de cómo proteger a Azeroth en el futuro: crear un ejército élite de Vrikuls, al que poder recurrir para proteger el mundo cuando se requiriese de él. Pero los guardianes le exigieron que no lo creara, para ello ya estaban los dragones aspecto. Esto provocó que la cabezonería de Odín no hiciera más que aumentar. Odín hizo caso omiso a las palabras de sus hermanos y continuó con sus planes. Así pues, Odín ocupó una gran sala de Ulduar para alojar a su ejército. Y para ocultar su ejército a los demás guardianes, recurrió a la hechicera Helia, la cual consideraba como una hija después de tanto tiempo. Helia tejió un conjuro alrededor de la sala de Odín y la arrancó del suelo, elevándola hacia el cielo. Esta sala poco a poco se convertiría en una ciudadela que recibiría el nombre de las Cámaras del Valor. Ya tenía una ciudadela, ahora le faltaba el ejército. Así que Odín lanzó un mensaje a todos los Vrikuls. Aquellos que demostraran su valor, pereciendo gloriosamente en combate, vivirían de nuevo en las Cámaras del Valor. Sus espíritus serían transportados hasta allí, donde se alojarían en nuevos cuerpos forjados por la tormenta. Se convertirían en los Valarjar, los campeones que servirían para proteger a Azeroth. Hasta ahí todo bien, pero había un problema. Odín no sabía cómo transportar los espíritus de los Vrikuls muertos hasta las Cámaras del Valor. Odín sabía la teoría. En Azeroth, cuando un ser muere, su espíritu viaja a las Tierras Sombrías, un reino infinito de pesadilla perdido entre la vida y la muerte. Tenía que averiguar cómo cambiar el destino de los espíritus de los Vrikul, que, en lugar de viajar a las Tierras Sombrías, viajaran a las Cámaras del Valor. Para ello empezó a estudiar día y noche las energías de las Tierras Sombrías, y finalmente averiguó un medio para interferir en el destino de los espíritus Vrikuls al morir. Crearía unos seres transformando a Vrikuls vivos en criaturas espectrales que recibirían el nombre de Valkyr. Estas criaturas podrían viajar entre el mundo físico y el sombrío a su voluntad, y así enviar a los espíritus de los muertos a las Cámaras del Valor. Pero aquellos que se transformasen en Valkyr vivirían malditos para toda la eternidad. Como era obvio, ningún Vrikul se ofreció voluntario para ser transformado, así que Odín decidió que empezaría a transformar Vrikuls sin su permiso. Helia, al ver sus intenciones, se enfadó y estalló una larguísima discusión entre los dos. Al ver que Odín no cedía en la discusión, Helia lo amenazó con devolver las Cámaras del Valor a Ulduar, y fue con esta amenaza cuando Odín, por desobediencia, transformó a Helia en una Valkyr, la primera Valkyr de la historia. La violenta transformación dejaría mella en el corazón de Helia para siempre, pues además, la transformación la obligó a servir en contra de su voluntad a Odín. Bajo sus órdenes, Helia empezó a transformar a muchos Vrikuls en Valkyr, y poco después empezaron con su misión de llevar los Vrikuls caídos en combate de forma honorable a las Cámaras del Valor, llenando con el tiempo las cámaras de poderosos Valarjar. Uno de los primeros Valarjar en destacar sobre el resto fue Ingvar. Este Vrikul había caído honorablemente en combate luchando con todas sus fuerzas con criaturas al servicio de los dioses antiguos que habían quedado residuales en unas cuevas tras la guerra. La forma de morir de Ingvar fue tan noble que Odín le entregó su bien más preciado,
unas descomunales armas que hacía años unos Vrykul le habían forjado, las espadas de guerra de los Valar Jar. De esta forma, Ingvar se convirtió en el guía de batalla de todos los Valar Jar. En algún lugar perdido de la existencia se desarrolló vida en otro mundo. Los habitantes del planeta lo llamaban Karesh. Se desconoce tanto el nombre como el físico de la raza predominante en el planeta. Ni tan solo se conoce cómo vivían en sociedad. Lo que sí se sabe es que poseían dotes avanzados de tecnología. Un día, un señor del vacío llamado Dimensius el Devoratodo llegó a Karesh. Nadie sabe cómo consiguió llegar al remoto planeta, pero sí se sabe lo que ocurrió después. Dimensius abrió incontables portales dimensionales al vacío abisal por todo el planeta, inundando así Karesh de oscuras energías y de filas de abisarios que masacraban a toda criatura viva. Los habitantes de Karesh se defendieron construyendo barreras mágicas alrededor de sus ciudades. Lamentablemente, estas barreras no los consiguieron proteger del todo. Bloquearon la propagación de energías oscuras, pero no de la magia arcana, la cual era tan abundante que terminó por desgarrar sus cuerpos mortales, pero insuflando sus almas tanta energía arcana como para subsistir sin la presencia de su cuerpo físico. Se convirtieron en una especie de niebla densa con consciencia. Sus cuerpos podían adoptar múltiples formas y podían compactarse en tamaños muy pequeños o expandirse hasta alcanzar su forma real. Una masa de energía luminosa en la que vagamente se podía distinguir una cabeza, ojos y extremidades. Desde ese día se rebautizaron como los Etéreos. Aunque este suceso se podía considerar como una maldición, lo cierto es que les ayudó en su guerra contra Dimensius. Esto se debió a los poderes aumentados que recibieron al controlar su nueva forma de existencia. Se vendaron el cuerpo con tiras de ropa encantadas para proporcionar a sus almas suficiente estructura corpórea como para sobrevivir sin desvanecerse. Este estado les dotó de una gran habilidad para el camuflaje y unas habilidades mágicas potenciadas que antes no poseían. La forma física que obtenían al vendarse el cuerpo era, a menudo, humanoide. Con este nuevo poder, los etéreos que hasta este momento solo habían conseguido que derrotas, pudieron empezar a luchar contra Dimensius en igualdad de condiciones. Lamentablemente, con el paso de los años, el poder de Dimensius creció lo suficiente como para invocar un ejército entero de abisarios. Los etéreos, impotentes ante tales fuerzas, no tuvieron otra que escapar de su propio planeta. Guiados por su rey Shal'hadar, juraron vengarse de Dimensius algún día, y se adentraron en el vacío abisal, donde vagarían durante miles de años buscando algún lugar donde reorganizarse. Durante todo este tiempo, Sargeras había estado meditando en la soledad sobre el destino del universo. El miedo de que otras almas mundo hubieran podido ser corrompidas lo consumía. Y después de muchos años, llegó a la conclusión de que no había otro camino. Tenía que ejecutar su plan. Si no quería que los señores del vacío se apoderasen de la creación, el único modo de salvar el universo era purgándolo con fuego y empezar de nuevo. Pero para poder lograrlo, Sargeras necesitaba un ejército enorme, y conocía un lugar que albergaba a uno: Mardum, el plano del destierro, la prisión de los demonios. Cuando Sargeras llegó, se encontró con que el destierro de tantos demonios había distorsionado Mardum al límite de convertirla en un océano puro de magia vil, un reino de pesadilla.
Sargeras derrumbó los muros de la prisión sin pensárselo, y una explosión vil como nunca antes había visto Sargeras lo engulló. Las violentas energías viles de la explosión alteraron su cuerpo por completo. Su cuerpo se impregnó por la más densa de las magias viles. El que una vez fuera un noble titán, ahora mostraba un aspecto más demoníaco que titánico. Esta explosión también dejó una huella de la locura de Sargeras en el universo, pues se abrió una brecha entre la gran oscuridad del más allá y el vacío abisal. En el mismo instante en el que la explosión se desvaneció, todos los demonios que Sargeras había encarcelado se liberaron. Ahora eran libres de salir de Mardum. Sargeras imbuyó la voraz alma de los demonios con sus poderes, aumentando considerablemente su poder, así como su inteligencia. Pues sus estudios del vacío abisal habían llegado a tal punto que no solamente sabía cómo aumentarles el poder, sino también sabía cómo destruirlos para siempre. A cambio del poder les ofreció un simple acuerdo: luchar para él o ser exterminados. No fue una decisión difícil para la gran mayoría de ellos tras ver la oscuridad que irradiaba ahora Sargeras. No obstante, hubo unos cuantos que se resistieron. Durante todos los siglos que habían estado atrapados en Mardum, un Nazrethim llamado Ulthalesh había tomado el liderazgo de Mardum, y ahora Ulthalesh y más demonios que lo seguían se resistieron. Sargeras no tenía tiempo de negociaciones, así que forjó una guadaña de acero vil con los fuegos de destrucción de Mardum. Con ella cosechó las almas de los demonios rebeldes y las confinó en esta nueva prisión, la guadaña. El último en caer fue el mismo Ulthalesh. Y así es como nació la Legión Ardiente, el ejército de demonios liderado por Sargeras, cuya misión era destruir toda la creación. Una misión que recibiría el nombre de la Cruzada Ardiente. Se unieron todo tipo de demonios, pero los que más importancia cobrarían en las filas de la Legión serían los Anihilian y los Nazrethim. El señor del foso que lideraba a los Anihilian se hacía llamar Manoroth el Destructor. Los Nazrethim estaban liderados por Tichondrius. Pero había otro Nazrethim que se ganó su merecida reputación entre los suyos. Su nombre era Khazra Natir, y se caracterizaba por hacer caer civilizaciones enteras, como la del planeta Navane, gracias a una espada Apocalipsis, una espada que forjaron los propios Nazrethim. Dicho y hecho, la Legión Ardiente inició su alocada cruzada ardiente en ese mismo momento. Los planetas con los que se topaba eran consumidos sin que sus habitantes tuvieran una mínima oportunidad de defenderse. Nunca los demonios habían sido tan poderosos y habían estado tan bien organizados.